En Corea, todos comentan tu cara, tu piel, tu cuerpo, todos los días. Hola, ¿cómo has estado? Bien, pero... Hoy, subiste de peso. Traes unas ojeras enormes y tu piel se ve fatal. ¿Ya no te cuidas? Todo esto me lo han dicho en Corea. Sinceramente, no quería dar mi edad. Simplemente quería verme un poco más joven. Pero para el tema de este video, creo que es mejor ser honesto. Este año cumplí 40 años. ¿Se sorprendieron? ¿O está igual? Espero que me hayan calculado menos edad. Aunque no me vea tan joven, la tengo mucha confianza a mi piel. Por cierto, para que vean bien mi piel, estoy grabando con la cámara normal, sin ningún filtro. Aunque los mosquitos me pican todos los días. Mira, aquí muchos zancudos, aquí también, aquí también, aquí. Muchos. Y mi piel sufrimos un poco. ¿A poco no se ve bien? Incluso bajo este sol tan fuerte de México. Es justamente por esto que tengo en mis manos. Al final del video les mostraré qué es y cómo lo uso todos los días. Quédense hasta el final. Número 1. Obsesión coreana por el skincare. Mis amigos mexicanos siempre me preguntan, ¿por qué los coreanos tenemos buena piel? Bueno, dicen que algunos asiáticos envejecemos un poco más lento por factores como la piel y la pigmentación. Pero la verdadera razón por qué todos parecen tener piel de bebé es porque en Corea el cuidado de la piel es casi una religión. La gente normal también se cuida tanto como las celebridades. No son actores ni ídolos, pero las personas se esfuerzan muchísimo por su piel. Uso cualquier crema y solo en la noche me pongo retinol. Para los estándares coreanos, la verdad, no hago casi nada. En el tocador de un hombre coreano, el tónico, esencia, la ampolleta son básicos. Y cada noche se ponen mascarillas. Van al dermatólogo. Y hay muchos chicos que usan crema bebé para tapar sus imperfecciones. ¿Por qué es tan popular la belleza coreana? ¿Nuestra piel es naturalmente perfecta? Para nada. Si tuviéramos piel perfecta desde el principio, no habría necesidad de desarrollar cosméticos con tantas ganas. Número 2. Dermatólogos, dinero y dolor. Especialmente los jóvenes de 20 y 30 años y los oficinistas que recién empiezan a trabajar. Gastan gran parte de su sueldo en el dermatólogo. En México, vas al dermatólogo solo cuando estás enfermo. En Corea, compran paquetes de 10 o 20 sesiones de una sola vez. Pagan como 30,000 pesos solo por tratamientos. Primero, consultas con la asesora de ventas antes que con el doctor. Ella dice, necesita al menos 10 sesiones de este láser para ver el resultado. Y uno paga, como si fueran los normal del mundo. Los estiramientos láser como shooting o emote que levantan la piel flácida. O las inyecciones como Rijuran que fuerzan a la piel a regenerarse. Son tan comunes como comer tacos. Pero ¿saben qué? Esto duele muchísimo. Sacarse un granito ya te saca lágrimas. Pero los láser o las inyecciones se sienten como si te grabaran aguas muchas veces y te quemaran la cara. Ahora sí, los coreanos aguantan ese dolor infernal con tal de verse bien. Van a la clínica cada mes pagando felices para sufrir. Y que los hombres compren paquetes de depilación es muy normal. De repente te sale un problema en la piel y quieres que te revisen, ¿no?
Entonces, buscas rápidamente en tu celular la clínica dermatológica más lujosa. Cuando abres la puerta, no parece un hospital, sino un hotel de 5 estrellas, piso de mármol, música clásica suave y en la recepción hay recepcionistas muy arregladas que parecen modelos y yo llego y digo, disculpe, me salió un problema en la piel y quiero que me revisen, ¿me pueden atender? Y la chica le responde con una voz muy amable, pero firme. Ay, disculpe, aquí vemos más la parte estética. Para un problema en la piel, mejor vaya a otra clínica. Claro que no es para criticar a los hospitales. Lo que pasa es que en Corea es difícil mantener una clínica solo con consultar generales. Así que todos se van al lado estético que deja más dinero. Por eso en Seúl ves muchísimas clínicas enfocadas en estéticas, láser, botox, lifting y cosas así. Esta es la tremenda realidad del mercado de belleza en Corea. 3. Comentarios complejos y cirugía plástica. El problema es que esto superó la simple satisfacción personal. En la sociedad coreana, buscar el físico de los demás se ha vuelto muy común. Si subes un poco de peso, la gente muy directa te pregunta, ¿estás más gordito, verdad? ¿No vas a hacer dieta? Y te lo dicen así fácil, aunque no sean amigos íntimos, ya sean compañeros de trabajo, de la escuela o hasta familiares. Si hoy dormiste mal, tienes ojeras o te ves cansado, aquí en México nadie te critica, pero en Corea es muy diferente. Te tratan como alguien que no se cuida y no dudan en decírtelo. Y no solo para entrar a una gran empresa, hasta en los anuncios para trabajar en el Oxxo de la esquina piden buena presentación. Con todo esto, si te acompleas por tu cara o cuerpo, vas a clínica a arreglarlo y hasta te operas. ¿Pero creen que ahí acaba? Claro que no. Y vas de nuevo al Kinofaro. ¿Conocen Gangnam Style de Psy? En las calles de Gangnam hay más clínicas de cirugía plástica que Oxxos. Andar criticando el físico sin parar, dándose calificaciones, idolatrando solo lo bonito y rechazando lo que no es. Compararte todo el tiempo con los demás y hacerte menos. A esto es a lo que yo llamo enfermedad mental por la apariencia. Es una enfermedad muy triste y pesada, donde inviertes mucho dinero y tiempo, pero nunca estás satisfecho. 4. La tragedia de los adolescentes, comida, escuela y proana. Que esta enfermedad de los adultos se contagia a los estudiantes, que los niños rueguen a sus papás operarse el doble párpado en vacaciones ya no es novedad. Además, la comida escolar en Corea es riquísima. Trabajé más de 10 años en escuela y es verdad, es muy nutritiva. Y aparte es gratis porque el gobierno la paga. La verdad, sabe mejor que la comida de mi mamá. Perdón, mamá. Pero ¿saben qué pasa en el recreo? Con tal lo engordar, ni tocan esa comida tan rica. O solo prueban en la ensalada y tiran lo demás. Vigilan las charolas de sus amigos para ver cuándo comen y cuándo pesan. Ahora está muy moda entre los adolescentes querer estar en los puros huesos. A esto le llaman proana. Estos jóvenes andan en redes sociales alabando y compartiendo trucos para no comer. Suben fotos de sus cuerpos muy delgados y si se echan porras. Esa presión social de que estar flaco es tu mejor currículum está arruinando la salud de los chicos. O sea, está bien querer verse bien. Pero la verdad, esto ya cruzó la línea. 5. Respecto a la diversidad de México, por la salud física y mental de los chicos, creo que Corea debería ser más como México. Un lugar donde se respeta la diversidad. Aquí en México se acepta y respeta cualquier tipo de cuerpo con naturalidad. Digo, si alguien como yo, con ojos pequeños, puede vivir muy feliz aquí. Es que el respeto en México
Es increíble. Seguro los mexicanos piensan que camino con los ojos cerrados. En Corea necesitamos una cultura que respete todos los rostros y cuerpos. Quererse a uno mismo, ¿a poco no es lo más importante? ¿No? Bueno, ya hablamos mucho de temas serios, pero igual hay que cuidar nuestra piel, ¿no? Les daré un súper truco que descubrí. Resulta que una pomada en Corea solo consigues con una receta y muy cara. Pero aquí en México, aquí en cualquier farmacia mexicana, la tienen en el estante. Y es muy barata. Si los coreanos se enteran de esto, se van a volver locos por comprarla. Así que hágame un favor y guárdeme el secreto para solo que la use yo, ¿va? El nombre de esta maravilla es pomada tretinoína, o lo que la gente conoce como Letin A. Es una crema fuerte que ayuda a renovar la piel. Puede ayudar a reducir líneas finas y mejorar la textura de la piel. Pero ojo, te puede dejar la piel roja y descamada. Así que al principio solo que te pones el tamaño de un chícharo. Y como tu piel se pone súper sensible al sol, al día siguiente ponerte bloqueador es obligatorio. Ahora sí, les revelo mi secreto. Yo no sé de otras cosas, pero esto sí lo defiendo con mi vida. Ponerse bloqueador. Apenas te levantas, me lo pongo. Hasta estando adentro de la casa. El sol de México quema mucho. ¿A poco no? Y con las pomadas que les acabo de decir, el bloqueador es esencia. Y cuando abro los ojos, voy al baño y me lo aplico antes de hacer pipí. ¿Creen que con ponérselo una vez en la mañana ya es suficiente? Para nada. Tiene que retocarse cada 2 o 3 horas. Por eso yo traigo bloqueador en cada mochila que tengo. Pero pensándolo bien, la gente en México ni pone bloqueador y todos se ven bien sanos y con piel bonita. Mi novia mexicana ni usa bloqueador y le encanta asolearse. Aún así, está hermosísima y preciosa. ¿Será que me equivoqué con el tema de este video? ¿Cuál es tu secreto para cuidarse la piel? Déjenmelo en los comentarios. Sale. Bye, Jean.